Buenas tardes a todos y buenos días en Latinoamérica. Gracias por atender este webinar que organiza la Cátedra de la Fundación QUAES junto con la Universidad Politécnica de Valencia y con la colaboración de la Fundación España Salud. La Fundación QUAES es una entidad sin ánimo de lucro cuyo principal interés, uno de sus principales intereses, radica en fomentar los avances de la ciencia entre los pacientes. La Universidad Politécnica de Valencia pues es actualmente la mejor universidad de nuestro país desde el punto de vista tecnológico, según el ranking mundial de universidades, y tiene como director de la cátedra a David Moratal. Y finalmente la Fundación España Salud es una fundación dedicada a la comunicación y a la difusión de los aspectos sanitarios. Bien, el título de esta webinar es Desafío COVID-19, ¿hacia dónde nos dirigimos? Y, exacto, es que tenía un pequeño problema, lo siento, tenía un pequeño problema y sigo teniéndolo. Bien, el título es Desafío COVID-19, ¿hacia dónde nos dirigimos? Y tiene como principal objetivo profundizar y hacer una puesta al día de 5 de los temas más interesantes que giran hoy día en torno a la pandemia que nos está afectando del coronavirus. Y mi nombre pues es Javier Benítez, soy asesor científico de la Fundación QUAES y soy el encargado de hacer la introducción de ese tema y de moderarlo. Bien, ¿por qué hemos llamado Desafíos COVID-19? ¿Por qué le hemos puesto este título? Pues le hemos puesto este título porque desde que hace 2 meses se instauró el estado de alarma, ha habido aproximadamente 3 millones de contagiados y tenemos aproximadamente también 200.000 fallecidos en todo el mundo. Y esto constituye realmente un desafío desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista científico al que hay que hacer frente. Y para hacer frente a ello tenemos que conocer algunos aspectos y entre ellos se encuentra qué es lo que estamos haciendo actualmente, entre ellos el conocer el virus y su agresividad, porque hasta ahora no conocíamos absolutamente nada del virus. Sabemos que tiene una gran capacidad de expansión, entre 2.5 y 3, esto quiere decir que cada persona contagiada puede contagiar a su vez a 3 personas más, que tiene una clínica variable en el que el 80% van a cursar con una patología leve o asintomática y un 15% van a cursar con una patología severa que van a necesitar oxígeno y un 5% van a tener una situación crítica en la que necesitarán de ventilación. Actualmente no existe ningún tratamiento salvo fármacos que permiten aliviar los síntomas. Los distintos gobiernos han establecido medidas de protección bastante similares en general en Europa y en Norteamérica, que se basan en medidas de protección personal, de evitar el contacto directo con las personas, basadas en la higiene, mascarillas, etcétera, y medidas de aislamiento social, entre ellas el confinamiento. El confinamiento es lo que estamos sufriendo en estos momentos en nuestro país desde hace ya 6 semanas. Lo más efectivo es, sin lugar a dudas, son los test diagnósticos masivos, pero esto desgraciadamente no ha sido posible aplicarlo en todos los países y únicamente algunos como Corea del Sur o Dinamarca lo han hecho con unos resultados excelentes. Y aquí en España pues esperamos que para la próxima semana se empiece a hacer este análisis con los test masivos. Bien, lo siento, pero tengo problemas al pasar las diapositivas. Exacto. Bien, ¿hacia dónde nos dirigimos? Pues no tenemos muy claro hacia dónde nos dirigimos, porque realmente no tenemos ningún precedente claro de cómo va a evolucionar el virus. Tenemos un ejemplo, por llamarlo de alguna manera, que es el ejemplo de China, que inició los contagios a principios de diciembre y que, digamos que comunicó el final de la expansión
pues a mediados de abril aproximadamente, es decir, han transcurrido 4 meses desde el inicio hasta el teórico final de la expansión, pero hoy sin ir más lejos, estábamos oyendo que han tenido que cerrar fronteras nuevamente en una ciudad china fronteriza con Rusia de 10 millones de habitantes porque ha habido un nuevo rebrote importante. Las medidas que aplicaron fueron medidas parecidas a las de Europa y USA. Y con estas medidas solamente tuvieron 3.500 fallecidos y esto ha hecho poner un interrogante y poner dudas sobre la veracidad de los datos por el bajo número de contagios y de fallecidos. ¿Qué está ocurriendo en otros continentes como modelo también de posible evolución del virus? Tenemos 2 ejemplos en África y en Latinoamérica. Son 2 continentes que actualmente tienen unas tasas muy bajas de contagio y de fallecimiento. En Latinoamérica no pasan de 100.000 contagiados y en África poco más de 60.000 en todo el continente. Son, como digo, tasas muy bajas y se achaca la posibilidad de que por tratarse en general de que haya países más cálidos, pues esto puede hacer que el virus replique a una menor lentitud y vaya desapareciendo. También a que existe una pirámide invertida de población y la mayoría de la población es más bien joven, menor de 30 años, frente al target principal del virus, que son personas mayores de 70 años en líneas generales. Lo que están aplicando en muchos de estos países es un fuerte confinamiento y cierre incluso de fronteras porque realmente no hay otras medidas que puedan aplicar. Ambos continentes son muy deficitarios desde un punto de vista sanitario para hacer frente a estas pandemias y económicamente pues son también países muy debilitados. Por los datos que tenemos, todo parece indicar que van a seguir la misma evolución que en Europa y que en Norteamérica, aunque con un mes de retraso, puesto que los primeros contagios empezaron en febrero. Y si esto es así, va a ser bastante dramático, porque especialmente África va a depender mucho de la ayuda económica exterior que reciba para hacer frente a la crisis y dependiendo de esta ayuda económica, se estima que va a haber entre 300.000 y 3 millones de fallecidos en África. Por otro lado, en Latinoamérica lo que se espera es una gran recesión económica, la mayor recesión que han tenido en su historia, con una pérdida del 5% del Producto Interior Bruto que tendría consecuencias bastante catastróficas. Bien, con todo esto está claro que tenemos que conocer el virus y perdonad a ver si quiere cambiar de diapositiva. Tenemos que llegar a conocer el virus si queremos detener la infección y minimizar sus daños, ¿no? Y este webinar precisamente lo que quiere es contribuir a ello, actualizando 5 áreas relacionadas con el coronavirus de una forma muy rigurosa y científica por expertos en el tema que iré introduciendo a continuación. Las charlas van a durar 5 minutos, son cortitas, y va a haber otros 5 minutos para que los ponentes respondan a las cuestiones que quieran preguntar. Y las preguntas se pueden hacer por escrito a través de un chat en la propia web a lo largo de la ponencia. Y las preguntas tienen que ser, por favor, cortas y las respuestas, en este caso me dirijo a los ponentes, también muy cortas, dada la brevedad del tiempo. Y lo que sí haremos es que todas aquellas preguntas que se queden sin resolver, pues luego posteriormente se contestarán por correo electrónico a las personas que lo hayan solicitado. Bien, esto es todo por mi parte. Nada más, simplemente espero que sea todo de su agrado y sin más voy a presentar al siguiente ponente, que es el profesor César Nombela. El profesor César Nombela es catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, es presidente de la Fundación Quaes y tiene también un número inmenso de grados académicos y de nombramientos que los podrán encontrar en el programa. César va a hablar de la emergencia y expansión pandémica del virus SARS-CoV-2. Cuando quieras, César. Buenas tardes. Es un placer poder participar en este webinar. De nuevo, necesito avanzar las diapositivas. Ya.
Ha emergido un nuevo coronavirus respiratorio que podemos presentar ya en sociedad, aunque tiene de existencia apenas 5 o 6 meses. Es un coronavirus que responde a esta estructura que vemos. En el interior está el material genético, que es ácido ribonucleico, RNA, la cápsida de proteínas y la envoltura externa, que es de membrana. Y de ella emergen estas proyecciones en forma de espículas que le dan el aspecto de corona. El virus infecta a las células y como los virus que tienen RNA como material genético cadena positiva, lo que sucede es que en el interior de la célula este propio RNA del virus sirve de mensajero y de ahí se traducen en varias proteínas propias del virus. Algunas de esas proteínas ayudan a que el virus se pueda replicar, pueda copiar su RNA sintetizando una cadena de RNA complementaria y a partir de esta cadena de RNA complementaria muchas copias de la cadena positiva, de la cadena de RNA propia del virus. Este es el esquema general de su naturaleza de virus que tiene RNA como material genético. Las imágenes que aquí vemos responden pues, a unas que se podrían mucho estos días de los coronavirus. El virus que infecta las células, que se multiplica, que da lugar a la destrucción de las células del organismo humano. Y decimos que el virus recibe el nombre de SARS-CoV-2, es la terminología sistemática propuesta por la Comisión Internacional. También se le ha dado el nombre de COVID-19, pero no al virus, sino a la enfermedad. El nombre de la enfermedad, quiere decir Coronavirus Disease, es el nombre que propuso la OMS y desde entonces se está utilizando. ¿Qué ha ocurrido para poder conocer mejor este virus? Mucho mejor que lo que se pudieron conocer en otras pandemias. Pues que desde muy pronto, a 10 de enero, ya teníamos la secuencia de bases de este virus. Tiene unas casi 30.000 bases en ese RNA y se conocía ya su secuencia. Desde entonces se han secuenciado muchísimas estirpes y hay en las bases de datos está presente este dato de cada una de las estirpes aisladas en distintos lugares del mundo. ¿Qué es lo que codifica este genoma del virus? Estas casi 30.000 bases, en concreto 29.000 y pico bases. Pues encontramos diversos marcos de lectura que definen proteínas del virus. Están, por supuesto, las proteínas que afectan a la propia multiplicación del virus, las proteínas estructurales, pero yo voy a destacar aquí esta llamada proteína S. Es la que vemos en las espículas que dan el aspecto de corona. Entre esas 14 proteínas destaca especialmente esta proteína S, que es, digamos, como la punta de lanza del virus con la que va a penetrar en las células del organismo humano. Aquí tenemos un poco más detalle del gen de la proteína S, de esta proteína Spike, que es la terminología en inglés. Distinguimos dos regiones, una de aproximadamente 100 aminoácidos, que está esquematizada aquí, y que en la evolución del virus tiene bastante de específica esta región. Es el lugar de fijación al receptor de la célula. Y distinguimos esta otra, que es una zona de proteólisis, la proteína en el curso de la infección y de la liberación se escinde proteolíticamente por este lugar. Esta parte también es bastante específica de este virus. Es decir, hay muchos coronavirus, han evolucionado y realmente con lo que nos hemos encontrado aquí es con un nuevo virus que ha emergido. ¿Qué ha pasado con esta emergencia? Pues primero que es altamente contagioso, la infección se expande con gran rapidez, hay un gran impacto en los primeros casos, afecta fundamentalmente al tracto respiratorio inicialmente, en donde el virus a través de esa proteína S encuentra un receptor en la célula que es el producto del gen AC2, AC quiere decir enzima convertidora de la angiotensina, que es la estructura proteica que encuentra el virus para penetrar. Penetra en el tejido pulmonar, el AC2 de los alveolos pulmonares, así lo permite, pero también puede afectar a otros muchos lugares del organismo, desde corazón y vasos, riñón, intestino, sistema nervioso central e hígado. ¿Cuál es el resultado? Pues un proceso variable en donde
solo un porcentaje reducido de los afectados tienen síntomas muy claros, desarrollan neumonía solo un 20% aproximadamente, estas son las cifras que tenemos, si bien los síntomas que aquí se recogen, típicamente respiratorios, en algunos enfermos evolucionan a una notable gravedad si tienen especialmente factores de riesgo, etcétera, etcétera. De esto se tratará mucho más adelante en este seminario, por tanto yo estoy listo para las preguntas. Pues muchas gracias, César, por tu intervención, sobre todo por ajustarte a los tiempos también. Tienes varias preguntas del auditorio. No podemos decir nombres por la Ley de Protección de Datos, pero voy a ir comentándote alguna de ellas. Uno de los oyentes dice que hoy precisamente, o que se han hecho muy recientemente, unas averiguaciones sobre la transmisión del COVID y se ha visto que el virus se hace también por el aire. ¿Qué opinas de esto? Sí, vamos a ver, el virus se transmite fundamentalmente a través de las secreciones respiratorias de los afectados, en forma de aerosoles, en forma de gotículas. Si son recibidas por una persona no afectada en sus vías respiratorias, el virus se transmite de esa manera. Es la forma fundamental, pero también se transmite una forma que es, desde luego, aérea, por el aire, por la proximidad entre las personas afectadas junto con otras que no lo están y que reciben el virus. Se infectan de esta manera. Pero también es verdad que el virus sobrevive bastante tiempo, puede ser un día, puede ser incluso más en la superficie de los objetos que tocamos, superficies de madera, de plástico, de metal. A partir de ahí lo podemos arrastrar con nuestras manos y si nos llevamos la mano a las mucosas abiertas, pues podemos contagiarnos. De ahí la importancia de las medidas de higiene en las que se insiste mucho. Vale, gracias César, porque están entrando muchas preguntas. Una de ellas hace referencia precisamente, dos o tres de los asistentes preguntan sobre la evolución del virus en verano. ¿Qué opinas sobre ello? Hay muchas hipótesis. Hay un antecedente que es el SARS, el primer SARS del año 2002, que emergió también en China en noviembre del año 2002 y que se extendió a bastantes países, aunque era mucho menos contagioso, pero es muy parecido. Producía un síndrome respiratorio también, síndrome respiratorio agudo y grave, que eso es lo que indican en inglés las siglas SARS. Este virus se extinguió en el año 2003, en el año siguiente, a la altura del mes de julio. Apenas duró 9 meses y prácticamente desapareció. Alguien especula con cuál puede ser la duración de este nuevo virus que tenemos. Yo creo que la estación cálida favorece menos su transmisión por muchas razones, puede ser menos resistente incluso al ambiente de radiaciones en que estamos. También puede ello explicar que en América Latina, en muchos países, su transmisión haya sido mucho más limitada. Pero hay muchas preguntas abiertas sobre esa posible evolución que tenemos que ir siguiendo día a día y no tenemos la respuesta final. Ok, gracias. Una pregunta más. ¿Por qué se vuelven a reinfectar los pacientes? Perdón. ¿Por qué se vuelven a reinfectar los pacientes si el virus es RNA? Vamos a ver, eso no está claro que un paciente que ha padecido la infección, que la ha superado, se vuelva a reinfectar. Es verdad que en algunos casos se dice que dio positivo en el test basado en el genoma, en la detección del genoma del virus, en la secreción respiratoria. Es verdad que se ha dicho que ha habido algunos casos, pero eso no está confirmado, que puede haber reinfección si se ha padecido y se han desarrollado defensas frente al virus. Bien, pues una última pregunta ya. ¿Cómo es posible que a pesar de estar confinados siga existiendo esa altísima tasa de contagios que hemos ido teniendo? La verdad es que la evolución de la infección no es fija en todos los pacientes. Puede ser que en algunas personas en una semana, tal como está descrito, acaben manifestando los síntomas completos, den positivo en el test y empiecen a generar anticuerpos. Pero este proceso puede ser más largo, puede ser de 2 a 3 semanas. Entonces, el hecho de que en algunos países, y eso ha ocurrido desde luego en España,
que se empezaron a tomar medidas de confinamiento bastante tarde, cuando el virus ya estaba bastante extendido. Muchos de los casos que han ido surgiendo pues son el resultado de contagios en aquellos momentos. ¿Se han producido muchos más contagios después del confinamiento? La verdad es que el confinamiento en España más estricto empezó después del 20 de marzo o en torno al 20 de marzo. Y realmente la evolución de este virus, la cantidad de personas asintomáticas que lo han desarrollado y en las cuales se ha detectado, todo eso puede dar lugar a unas cifras de contagiados, que son las que vamos viendo día a día, que realmente reflejan lo que ha pasado en esos momentos. Todo en este virus es tan prematuro como que haya emergido en el mes de diciembre, aunque algunos dicen en noviembre del año pasado, y a estas alturas, apenas en el mes de, sin terminar el mes de abril, todavía tengamos muchas preguntas sobre la evolución y demás pautas del virus. Muy bien, pues muchas gracias, César, por tu exposición y por concretar tanto las respuestas. Gracias. Vamos a pasar al siguiente ponente en estos momentos. El siguiente ponente es la doctora Alexandra Alexandrova. La doctora Alexandrova es médico general. ¿Podéis pasarla al siguiente, por favor? La doctora Alexandrova es médico general y responsable de las clínicas biomédicas de Asires, de Gandía y de Sátiva. Y ella nos va a hablar de cómo se expresa y se trata la COVID-19. Cuando quieras, Alexandra. Buenas tardes. Tengo también problema de pasar la diapositiva. Vale, gracias. Bueno, comenzaré explicando un poco los estadios de la enfermedad COVID. Como podéis observar en este esquema, la enfermedad tiene 3 estadios. ¿Vale? El primero es cuando el virus entra en el contacto con el organismo, lo que provoca una respuesta inmune y puede o no pasar a la fase inflamatoria, la que también se llama tormenta de citoquinas, que es, en esta enfermedad puede ser brutal. En realidad es lo que agrava al paciente. Como vemos, la enfermedad COVID, la mayor afectación es la pulmonar, por las neumonías que da. Pero es verdad que también se han visto otras presentaciones como cardíacas, sistema nervioso central. Vemos que hay una parte importante de los pacientes que son completamente asintomáticos y otra gran parte tendrán síntomas leves. Entre ellos febrícula, tos, sobre todo seca, puede haber cefalea, también se han visto casos de alteraciones del gusto y de olfato y un cansancio extremo. Mientras avanza la enfermedad, podemos ya ver disnea y pues finalmente puede pasar al síndrome respiratorio agudo, distrés respiratorio agudo y a shock y fallo multiorgánico. ¿Vale? Tenemos que saber que las manifestaciones clínicas dependen mucho de los factores de riesgo. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Pues sobre todo estos 4, la edad, mayores de 65 años, la diabetes, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular crónica. ¿Cómo podemos saber la gravedad del estado de un paciente? Se ha descrito en numerosos estudios que hay unos marcadores biológicos en la analítica que pueden predecir una mala evolución del paciente. Entre ellos están la PCR, proteína reactiva, interleucina 6, dímeros D y ferritina. Pero el más importante es el dímero D, ya que nos quiere decir que ya se han activado los fenómenos procoagulantes, lo que van a determinar la gravedad del estado del paciente. También decir que disponemos de las escalas, numerosas escalas, para decidir la estrategia clínica del paciente. ¿Y qué de mortalidad? Pues en la mortalidad no podemos definir la tasa exacta, ya que habría que analizar a toda la población, pero algo ya podemos decir. En este estudio chino con casi 45.000 pacientes, la mortalidad está en torno a los 3,3%. La mayoría de ellos corresponde a personas mayores, sobre todo mayores de 80 años, casi un 15%. Además, la mortalidad aumenta mucho entre las personas con enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares.
Con todo lo contado, ¿qué tenemos de tratamiento? Bueno, a día de hoy no hay ningún tratamiento aprobado para exactamente la COVID-19. Se utilizan fármacos destinados a tratar otras patologías, pensando en los niveles de actuación de cada uno y beneficios que pueden aportar. Hay muchas líneas de investigación y esperemos tener algo más concreto en los protocolos. De momento, cada hospital ha desarrollado su propio protocolo, que son muy similares entre sí. Disponemos de tratamientos que actúan interfiriendo la entrada del virus a la célula, otros que impiden el desarrollo de esta tormenta inflamatoria tan nociva y otros muchos. En este diapositivo faltan otros nombres que van saliendo cada día. Bueno, aquí quería hablar un poco sobre la polémica del tratamiento con IECA y ARA2 de pacientes hipertensos, sobre todo. Aquí podéis ver resumen de las sociedades internacionales de cardiología y de hipertensión. Entre ellas está también la española, que aquí no se encuentra, pero bueno, está también en la misma opinión, donde todas recomiendan seguir el tratamiento, ya que no existen a día de hoy estudios clínicos que demuestran esta relación, aunque ya tenemos algún indicio, es verdad, junto con que sí que tenemos evidencias de lo que puede pasar al paciente si no lo tratamos con estos medicamentos. Hay dudas sobre el uso de ibuprofeno. Tanto la Agencia Europea de Medicamento como la española recomiendan no suspender el tratamiento si es crónico, utilizar paracetamol como primera opción para la fiebre y que el ibuprofeno no está contraindicado, siempre y cuando utilizamos la menor dosa terapéutica y menor tiempo posible. Y por último, quería llamar un poco la atención a las personas que se aguantan en casa con síntomas importantes, ya que tienen miedo de contagiarse de coronavirus. Mirad, la probabilidad de contraer el virus y morir estando en el hospital, con todas las medidas de protección a día de hoy, es menor que si usted sufre una complicación vital en su casa, como un infarto, un ictus o otras cosas. Así que si no tenéis, si tenéis dudas lo que os pasa, llame a 112 y consúltelo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alexandra. Pasamos a las preguntas, que también hay por aquí algunas que otras. Y la primera, pues si yo te preguntaría, por ejemplo, ¿cómo se distinguen los síntomas del COVID-19 de otras enfermedades, por ejemplo, de las alergias? Bueno, sí, a ver, es un poquito sentido común. A ver, en alergia podemos tener, por ejemplo, estornudos, podemos tener sibilantes, sobre todo si tenemos además asma asociado. En alergia nunca vamos a tener fiebre. Y, por ejemplo, picor de la nariz o de los ojos, igual en la COVID no vamos a tenerlo, ¿vale? Más o menos sentido común. Ya, otro oyente nos dice que entre los factores de riesgo no se menciona nada de los polimorfismos genéticos. ¿Qué crees sobre este tema? ¿Va a influir algo en la mayor o menor severidad en la afectación de los pacientes? A ver, sí, también eso lo podemos ver en los pacientes jóvenes graves. Pues sí, ahí sí que podría haber algún factor genético sobre la afectación, porque pacientes jóvenes que están ingresados con sepsis o los que mueren, pues ahí habría que ver qué exactamente les ha pasado, porque no tienen ninguna comorbilidad, no tienen ningún, bueno, nada importante en su vida de salud. Entonces ahí sí que habría que investigarlo y ver, porque yo creo que sí que habrá alguna relación. Vale. También nos preguntan sobre los pacientes con discapacidad. ¿Tienen mayor riesgo este tipo de estos pacientes? Y sobre todo, no solamente ya por el contexto y la patología asociada a algunas discapacidades, sino también, sobre todo, si presentan cardiopatías. Sí, a ver, los pacientes cardiópatas, como hemos visto en la estadística, sí que son más propensos, sobre todo, a agravar, no contagiar la enfermedad, sino una vez la contagias,
el desarrollo más grave de esta enfermedad, es verdad. Los pacientes discapacitados, aquí no podría contestarle porque según qué discapacidad es. Si es física, pues no hay ningún aumento de riesgo en principio. Será como si tiene otras enfermedades subyacentes, pues sí, igual. Pero en principio los pacientes cardiovasculares son los más propensos de todos los pacientes, también diabéticos y hipertensos, pero cardiovasculares sobre todo. Gracias. Pasamos a esta otra. ¿Se sabe algo sobre si se trata de una neumonía bilateral o es más un problema de trombosis, siendo esta la causa? A ver, aquí hay dos momentos. El órgano más afectado es el pulmón, ¿vale? Por fisiopatología del virus. Lo que pasa es que, aparte, cuando la neumonía puede ser leve y puedes estar en casa tratándote simplemente con tratamiento sintomático, o puede ser grave pasando al síndrome de distrés respiratorio, que es grave. Lo que pasa es que los problemas de coagulación es como una complicación de la esta respuesta hiperinflamatoria que hay en el organismo, que es la última fase de la enfermedad. Entonces sí, pero son independientes las dos posibilidades, las dos condiciones. Bien, gracias, Alessandra. Vamos a pasar a la última pregunta. Dice, ¿a qué podría deberse la relación que se hace entre el COVID-19 y el síntoma de la pérdida de olfato y gusto? Pues me ha pillado. Bueno, pues yo la verdad es que creo que cuando estamos constipados, ¿no? Cuando estamos constipados, estornudamos o tenemos mucha mucosidad, lo que pasa en la nariz es el edema de la mucosa. Entonces, es como tapar las células olfativas. Y cuando no tenemos olfato, pues tampoco tenemos gusto. Es una explicación básica que puedo dar. Muy bien. Pues Alessandra, muchas gracias también por ajustarte al tiempo y por las contestaciones concretas que has estado dando. Muchas gracias. Pasamos al próximo ponente. El próximo ponente es el doctor Antoni Matilla. Antoni Matilla es también asesor científico de la Fundación Quaes, además de otros cargos, y nos va a hablar sobre el diagnóstico molecular y serológico del SARS-CoV-2. ¿Qué, cómo y cuándo? Antoni, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Un placer, buenas tardes y un placer de participar en este webinar. Yo les voy a comentar los diferentes tipos de pruebas de diagnóstico que se están realizando actualmente y de los que se están desarrollando para poder llegar al diagnóstico de una persona pues, que ha estado infectado con el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, la COVID-19. No voy a entrar en detalles porque el profesor Nombela ya ha comentado la estructura del virus. Es un virus, como sabemos, en forma de corona, por eso se llama coronavirus. Pero quiero destacar estas proteínas que están en la superficie en rojo, que son los que se llaman espigas o espículas, a los cuales son las primeras proteínas de contacto contra los anticuerpos que la persona que se infecte va a desarrollar anticuerpos. Y en el interior de esta partícula vírica, pues hay una molécula de ARN, como ha dicho el profesor Nombela, de 30.000 nucleótidos aproximadamente. Hemos de pensar que la primera forma de contacto, y ya voy a hablar, a introducir las pruebas de identificación basadas en el genoma viral. Voy a mencionar las basadas en PCR y explicaré por qué, pero también voy a mencionar que hay otras. El punto de entrada del virus en el organismo es a través de las vías respiratorias. De hecho, las pruebas iniciales durante este periodo de primer contacto con el virus se hacen mediante un hisopo, que también se denomina en algunas regiones de Latinoamérica escobillón o torunda, en el cual se introduce a través de la nariz
al final de este dispositivo, que es un palito de madera, blando claro, con una protuberancia de algodón, ¿no? Se empapa bien de la mucosa nasal porque se ha visto que esta vía respiratoria nasofaríngea es la que tiene un elevado número de partículas víricas después del contagio y entonces esto se disuelve y se usa para amplificar mediante la reacción en cadena polimerasa y la detección del ARN viral. Esto es una técnica relativamente compleja que requiere un laboratorio personal especializado. Y como he comentado, se utiliza mayormente en las primeras fases de la infección respiratoria. Es el más ampliamente utilizado. ¿Por qué? Porque es muy sensible. Podemos detectar incluso menos. Se dice que si se hace bien, si con un kit de detección fiable, etcétera, podemos detectar hasta 5 copias de este genoma viral de ARN y es altamente específica, que significa que si una persona tiene una neumonía causada por otro tipo de patógeno y no por un coronavirus del tipo SARS-CoV-2, pues en principio tendría que ser negativa. Como he comentado, se utiliza como en la primera fase de infección de la nariz, pero se puede utilizar también otro tipo de muestra biológica, desde saliva, lágrimas, sangre, orina, etc. ¿Vale? Hay otros tipos de pruebas más rápidas de 15 a 30 minutos que están en los points of care, en el mismo sitio donde se toma la muestra. Y hay otras pruebas de detección de ácido nucleico basadas en otros enzimas como CRISPR, etcétera, y Cas. Y también otras de PCR de temperatura, a temperatura constante que pueden ser más sensibles, etcétera, y que están en fase de desarrollo. En concreto, Aster Sistemas Genómicos está desarrollando este tipo de kits de diagnóstico. Uno de los problemas de estas pruebas de identificación del genoma viral son los falsos negativos, que nos preocupan a todos porque una persona puede no dar un diagnóstico positivo y tener el virus. Y esto puede pasar por varios motivos, pues porque no se haga bien la toma de la muestra, que no sea un personal con experiencia para saber dónde se ha de incorporar bien el hisopo, empaparlo bien con la mucosa nasal o utilizar otro tipo de muestra biológica que no contenga virus, cargas virales. Por ejemplo, que también no se utilicen unos kits que sean fiables. Hay muchos kits en el mercado, pero también hemos visto que se han utilizado kits que no tenían las garantías adecuadas o los controles de calidad adecuados. Eso es muy importante, utilizar kits que sean fiables y que estemos en una fase más tardía de la infección. Y ahora hablaré un poquito de este tema. Pero ese es un tema que hay que tener en cuenta y considerarlo por su importancia. El segundo tipo de pruebas son aquellas que van enfocadas a la identificación de antígenos virales. Vamos a identificar la presencia del virus a través probablemente de estas proteínas de la superficie que os he comentado, de las espigas, por diferentes técnicas como son la inmunocromatografía, que son las pruebas rápidas de tipo de embarazo, etcétera, y las ELISAs. Es muy importante destacar que por su baja sensibilidad la Organización Mundial de la Salud recomienda que solo se utilicen este tipo de pruebas en los ensayos clínicos. Entonces estamos a la tercera prueba que sí que se utiliza ampliamente, que son aquellas para identificar anticuerpos. O sea, a partir de sangre, plasma o suero, se pueden identificar anticuerpos que el paciente, la persona que ha estado infectada, desarrolle para reconocer el virus. ¿Vale? Entonces, podemos obtener, solamente se utilizan ELISA, inmunoensayos, tienen sensibilidad y especificidad variables, depende del kit, cada kit tiene porcentajes variables, desde el 80 hasta el 95%, 96%, que es inferior a la PCR, todo se ha dicho. Y vamos a distinguir 3 tipos de anticuerpos aquí, y esto dependerá de la respuesta. Cuando la persona entra en contacto con el virus, el primer tipo de anticuerpo que genera la respuesta, o sea, es el anticuerpo A o inmunoglobulina A, como se llama científicamente, o la M, dependiendo del tejido. La A parece que está más enriquecido en las vías respiratorias y la M en sangre. Esto se puede detectar a partir de los 7 días. Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta, como os voy a mostrar a continuación. Después, a partir de los 14-21 días, y los tiempos son variables, cada persona reaccionamos diferente, más rápido, más lentamente, de una manera más potente o menos potente, de una manera al antígeno, en este caso al virus. La respuesta inmunitaria ya sabéis que está individualizada. Se sintetizan los anticuerpos tipo G. Entonces,
voy a mostraros, antes de hablar de estos anticuerpos, las pruebas rápidas. El de la izquierda sería el que la OMS nos recomienda, en lo cual se ve aquí el control negativo, siempre el control, digamos, que ha de dar siempre positivo, perdón, cuando da negativo estaría una prueba no concluyente, y aquí la detección en una muestra positiva del antígeno. Como he dicho, estas pruebas no están recomendadas, las de antígeno. En cambio, estas ya son de anticuerpos en forma de test de embarazo, ¿de acuerdo? Y se ven también las dos bandas. El control, en este caso, sería una muestra negativa, porque esa es la T de test, no de prueba. Y estas se utilizan mucho, son menos sensibles, repito, que los ELISAs o que la prueba de la PCR. Entonces me van a preguntar, muy bien, ¿y qué diferencia hay entre unas y otras y cuándo se han de utilizar en unas y otras? Pues vamos a ver un poquito esta gráfica. Estos son los días desde la infección. Imaginemos que el día 0 es el día que la persona entra en contacto con el virus, que va a ser a través de la vía respiratoria. Lo primero que va a hacer el virus cuando entra a través de la nariz va a ser multiplicarse. Pensemos que en 24 horas va a pasar de una copia de ARN a 100.000 copias de ARN. Esto va a ser en la nariz, en los tractos respiratorios, va a entrar a través del tracto faríngeo, etcétera, y evidentemente a los pulmones. Y se va a empezar a distribuir en sangre. Entonces, en esta ventana de tiempo, hasta los 7 días, la única prueba que nos va a permitir definir si una persona está infectada o no es la PCR, porque estamos detectando en este periodo de incubación asintomático si la presencia del virus a través de la detección por PCR del ARN del virus. A partir de los 7 días, y esto es variable, hay personas que empiezan a sintetizar anticuerpos a los 4 días después de la infección o a los 10 días, esto es variable, se empieza a sintetizar los anticuerpos tempranos, que son los IgMs. Voy a hablar de los IgMs y no los IgAs porque los IgMs son los más adecuados en el tipo de muestra de sanguínea que vamos a utilizar para hacer el ELISA. Entonces, los IgMs empiezan a sintetizar y a partir vamos a decir que este paciente empieza a estar en una fase aguda. Ya se empieza a notar un debilitamiento, el cansancio general que ha comentado la doctora Alexandra, etcétera, y esta respuesta a este pico va a disminuir. Y es muy importante porque a partir de los 14 días, entre 10 y 21, depende de la persona, va a empezar a producir anticuerpos tipo IgG. En los kits serológicos vamos a detectar las dos inmunoglobulinas y el que dé positivo u otro nos indicará un poquito el periodo en que se encuentra esta persona. Estos son los resultados que podemos obtener y yo recomiendo hacer los dos, el de PCR y el de los anticuerpos, que los anticuerpos normalmente en el mismo test veremos la IgM y la IgG. Imaginemos que una persona da positiva para la PCR y una negativa para los anticuerpos. El médico dirá que este paciente puede estar en esta etapa primera de incubación de la infección. Si obtenemos unos resultados positivos para PCR y unos positivos de la IgM, pero negativos de la IgG, podríamos que el paciente ya ha estado en fase aguda o inicial de la infección, porque tiene estos anticuerpos tempranos positivos, pero tiene los más tardíos negativos. Si tenemos los 3 positivos, el paciente ya está en una etapa activa de infección, probablemente ya tendrá una sintomatología clara, variable depende de la persona, variable depende de la respuesta inmunitaria, etc. Y entonces podemos decir que mientras el paciente presente una PCR positiva en todas estas situaciones, la persona es capaz de contagiar el virus a otras personas. Esto es muy importante. Con lo cual, en principio, la PCR nos podría decir si una persona está libre de peligro de contagiar a otras y poder hacer una vida activa. En el caso de hay problemas de falsos negativos, por ejemplo, que den anticuerpos positivos y PCR negativo, pues hay que confirmar bien mediante un segundo análisis para descartar un falso negativo de la PCR, que esto puede pasar, ¿no? Y en el caso que ya solo sea positiva de IgG, pues entonces estamos en un paciente que sea sano, que no tiene virus, podríamos decir que es una persona que ha superado la infección. Pero hay que ir con cuidado porque no sabemos a día de hoy cuánto tiempo esta protección inmunitaria se va a tener, porque no se conoce, porque como ha dicho el profesor Nombela, pues estamos ha sido todo tan rápido que todavía faltan datos científicos epidemiológicos para conocer estos datos. Pero sí que es cierto que se cree que entre 3 y 6 meses esa persona va a tener unas IgGs que le va a cumplir una protección que en caso de ausencia del ARN del virus, pues estaría libre de contagio. Entonces, ¿por qué es importante determinar los niveles de anticuerpos? Y con esto ya acabo. Pues evidentemente para incrementar esta sensibilidad de diagnóstico de las personas infectadas, para seguir el personal sanitario,
Ha sido una lástima que el personal sanitario no ha podido testarse por la falta de existencia de virus en esto, por la gran demanda, ¿no? Y no se ha podido saber si estos personal sanitario podía contagiar a otros pacientes o no. Para poder predecir esta infección en contactos sanos, asintomáticos. Si tienen el virus por PCR, pues evidentemente estas personas tendrán que estar aisladas, confinadas, para no transmitir la infección. Y después, para obtener esta información de la población, para saber cuánto tiempo una persona está protegida serológicamente contra el virus, y desde ya desde el punto de vista científico analizar un poquito la cinética de la respuesta inmunitaria. A mí me gustaría acabar mi ponencia diciendo que la Organización Mundial de la Salud hace 3 recomendaciones, y esto lo ha emitido recientemente. La primera es test, o sea, prueba. La segunda es test, prueba, y la tercera es test, prueba. Y con esto finalizo mi ponencia. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Antoni, por tu exposición. Antes de pasar a hacerte una pregunta, porque no da tiempo a más, quería hacer un comentario sobre una pregunta que le habían hecho antes a Alexandra y que varias personas de la audiencia la contestan. Es respecto a la relación entre la pérdida de olfato con la enfermedad. Dicen, respecto a la pérdida de olfato, se ha visto mediante resonancia magnética afectación del bulbo olfatorio por infiltración del virus a través de las fosas nasales. Hay varias contestaciones parecidas en ese tono, de manera que sería debido a un proceso inflamatorio. Bien, y con respecto a Antoni, tenemos muchísimas preguntas también, pero como digo, no tenemos tiempo porque ha sido un poquito más larga. Y sí que le quería hacer una genérica que varios asistentes la preguntan, y es porque una persona que ha sido PCR positivo no desarrolla anticuerpos. No desarrolla anticuerpos porque a lo mejor es un falso positivo o un falso negativo de anticuerpos. En principio, una persona que está en contacto con un patógeno viral, en principio, la mayoría de las personas hemos de ser capaces de producir una respuesta inmunitaria. En forma de IgMs, como he dicho al principio, una IgGs más posteriormente. Si una persona está inmunodeprimida o tiene una capacidad limitada de producir anticuerpos, pues bueno, podríamos pensar que no se detectan. Lo que sí que es cierto es también que es muy importante determinar bien el tiempo en que se hace la prueba. Eso es crítico. Porque, claro, si hacemos una prueba de anticuerpos antes de que se han producido las IgMs, pues entonces estará negativo. Pero eso no significa que una semana más tarde no tendría IgMs o IgGs, o al contrario. Entonces, o ha habido un caso de reinfección, que entonces da positivo y no ha dado tiempo a producir respuesta inmunitaria, o ha sido un falso negativo del test serológico. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a pasar al siguiente ponente de la tarde. El siguiente ponente es el doctor Vicente Belloc. Vicente Belloc es el director científico del grupo ASIRES, el grupo impulsor de la Fundación Quaes, y es también el jefe del área de imagen del grupo biomédico. Él nos va a hablar sobre los parámetros de gravedad, visión desde el diagnóstico por imagen. Un concepto nuevo, la imagen. Muchas gracias, Javier, y buenas tardes. Es un placer estar en este foro. Bien, como ya se ha comentado previamente de forma sobrada, hay una fase leve de la enfermedad que las manifestaciones son sobre todo del área ORL, es decir, de rinitis, faringitis, y la enfermedad empieza a agravarse cuando tenemos afectación pulmonar. En esta diapositiva que presento se ven 2 cortes transversales del pulmón. El pulmón sano normalmente se ve como una imagen oscura y la afectación pulmonar por el SARS-CoV-2 se manifiesta típicamente por unas pequeñas áreas de color gris que nosotros llamamos radiológicamente opacidades, y son opacidades que pueden ser muy tenues y que reciben el nombre de opacidades en vidrio deslustrado o vidrio esmerilado,
En inglés se llaman GGO, que significa Ground Glass Opacities. Aquí, por ejemplo, estas opacidades pueden ser sutiles y únicamente identificables por el ojo experto de un especialista. Estas opacidades pueden ser más extensas, como estamos viendo en este corte transversal que vemos a la derecha, en donde además, si nos fijamos, existe una trama reticular que refuerza este aumento de densidad radiológica, esta opacidad, que se llaman patrón en empedrado asociado a las opacidades de vidrio deslustrado. De forma característica, en la infección por SARS-CoV-2, estas opacidades se distribuyen en la periferia del pulmón. No se asocian a nódulos pulmonares y tampoco se asocia a derrame pleural. ¿Con esto qué quiero decir? Pues lo que quiero decir es que por radiología la infección por el SARS-CoV-2 muestra unos patrones característicos y muy sugestivos de esta enfermedad y no de otra. Y por lo tanto, en un contexto en el que se carece de test de laboratorio por falta de estocaje, puede ser una técnica que nos permita establecer un diagnóstico muy próximo al de certeza por infección por SARS-CoV-2 en un contexto epidemiológico adecuado. Aquí, además de ver estas opacidades en vidrio deslustrado, si se ve esta imagen lineal de color oscuro hipodensa, que corresponde a un área de consolidación con broncograma aéreo, que se llama de una forma técnica. Esto sería otro hallazgo que se asocia típicamente a la infección por SARS-CoV-2. Los hallazgos, conforme se mira en esta otra imagen de TAC que vemos a la derecha y que vemos mayor grado de opacidades, nos indican un mayor grado de severidad. Vuelvo a repetir que la distribución es preferentemente periférica y con esta imagen yo puedo proponer con una gran seguridad que este paciente está padeciendo una infección por SARS-CoV-2, incluso en el caso de que no pueda disponer de pruebas de laboratorio que me permitan tener una certeza al 100%. Aquí luego vemos que estas opacidades se agravan conforme el paciente se agrava su enfermedad. También podemos ver en estas reconstrucciones coronales, donde vemos también lo mismo, una gran distribución, preferentemente periférica, distribución bilateral. Y otra cosa que también podemos ver, y es lo que hablábamos de la elevación del dímero D, también es la presencia de tromboembolismo pulmonar, la presencia de coágulos en el contexto también de un mayor agravamiento de la enfermedad, que esto es lo que estamos viendo, esta imagen oscura, este es el vaso, lo vemos de color blanco, pero en el medio vemos una imagen oscura correspondiente a un trombo pulmonar en el contexto de la coagulopatía que se asocia a los enfermos con gravedad de esta enfermedad. Bien, entonces uno se plantea, ¿se debe hacer TAC a todos los pacientes? Pues hay varios motivos que lo desaconsejan. En primer lugar, la TAC no debe considerarse como una técnica de screening. Tampoco debe de utilizarse a cualquier paciente, debe reservarse para los pacientes hospitalizados o sintomáticos con indicación clínica individualizada. Y antes ha debido haberse tenido todas las medidas de precaución de control de la infección porque los TACs cuestan mucho de desinfectar. Por ello, lo ideal es emplear unidades portátiles de rayos X en el caso de que exista sospecha de infección por SARS-CoV-2. Y ahora explicaré cómo se ve en radiografía simple las opacidades que antes os he descrito en el TAC. La ventaja de las unidades portátiles es que se pueden desinfectar de manera mucho más sencilla que los TACs. ¿Cómo se ve en una radiografía simple hallazgos muy sugestivos de infección por SARS-CoV-2? Bueno, pues se ven también opacidades focales que se distribuyen también periféricamente, como hemos visto en el TAC. La radiografía simple es como una superposición de múltiples cortes de TAC. También es típico ver tenues opacidades focales muy difíciles de visualizar para el ojo no especialista. También podemos ver áreas de patrón alveolo intersticial o tenues aumentos de densidad difusos o patrones intersticiales. Bien, aquí, por ejemplo, podemos ver un caso de una tenue opacidad focal que pues, es relativamente sencillo para un especialista de detectar.
Aquí vemos un patrón mucho más severo, de un patrón intersticial difuso. Como se ve con esta radiografía es suficiente para establecer el diagnóstico y evitar el hacerle un TAC al paciente. Bien, existen una serie de escalas para valorar el ingreso en radiografía a una radiografía de tórax, lo que se llama el ERBI, que no voy a extenderme porque ya esto es algo muy de especialista, pero sí quiero señalar que estas escalas dan valores de severidad leve, moderada o muy severa que ayudan al médico especialista a decidir si un paciente debe ser ingresado o no. También existen, y hemos desarrollado en el grupo, una herramienta que le hemos llamado COVID Tools, que permite el análisis automático de placa de tórax, pudiendo permitir al personal que no es especialista identificar automáticamente lesiones, calcular el volumen pulmonar libre, automatizar la escala de severidad y hacer una prioridad en las listas de trabajo por gravedad de los hallazgos, ayudando a diagnosticar, clasificar y dar prioridad a los pacientes. También se puede analizar los estudios de TAC de tórax. Todo esto nos permite ayudar a los médicos no especialistas en contextos de saturación de trabajo en urgencias a decidir ingresos y tratamientos. Aquí tenemos un ejemplo evolutivo donde podemos señalar que este paciente cumplía una escala severa que aconsejaba el ingreso y cómo en 2 días ha evolucionado muy gravemente a un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Bien, y volvemos a lo que comentaba al principio. El problema que hay cuando a veces nos encontramos con que no disponemos de reactivos, no tenemos la posibilidad de poder hacer las pruebas de PCR y de IgM y IgG, como han comentado antes el doctor Matilla. Bien, pues aquí, si recuerdan ustedes, en febrero hubo un crucero, el Diamond Princess, que tuvo un brote de COVID. A estos pacientes se les hizo un TAC. Bien, pues es muy interesante señalar que en un 80% de los pacientes con síntomas de enfermedad y que luego fueron PCRs positivos presentaban hallazgos en el TAC. Es decir, que en el caso de que existan dudas, por el motivo que sea, pues porque la PCR es negativa, pero existe una alta sospecha clínica de infección, el TAC pulmonar nos puede recuperar a estos pacientes y evitar que sigan transmitiendo enfermedad. Bien, también hay que señalar que los pacientes asintomáticos, pero que también tenían PCR positiva, había hallazgos en más de la mitad de los pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en aquellos pacientes en donde la PCR es negativa, pero la sospecha clínica es alta de infección, el TAC es una técnica alternativa para rescatar a estos pacientes. Aquí quería yo señalar un paciente que acude por un abdomen agudo, porque claro, los pacientes pueden ser portadores asintomáticos de la enfermedad y además tener otra patología. En este caso, este paciente tenía una apendicitis con apendicolito y además tenía opacidades en vidrio deslustrado, tenía además una alta sospecha de infección. En este caso, el poder hacer un TAC, no solamente de la zona de sospecha de patología que era el abdomen, sino también extenderlo al pulmón, permitió detectar que era un paciente con infección y, por lo tanto, tomar las precauciones necesarias cuando fue admitido en quirófano y tratado. Bien, no solamente existe afectación pulmonar en los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Existen pacientes con afectación grave, por ejemplo, en este caso, en donde ya ha comentado la doctora Alexandrova, la patología relacionada con la alteración de la coagulación. Este paciente tiene una encefalitis necrotizante, muy probablemente por un componente de autoinmunidad, en donde además existe hemorragia, que son estas imágenes que vemos de color oscuro en estos cortes transversales de resonancia, asociado a la inflamación que vemos en ambos lóbulos temporales y también en los tálamos. Esto, en el caso de que no fuera en un contexto de infección por SARS-CoV-2, yo hubiera pensado que este paciente tenía una encefalitis herpética, que es otro tipo de encefalitis vírica, pero hay que señalar que también hay patología grave, necrotizante, cerebral, asociada a la infección por SARS-CoV-2. Y por último, también quería yo mencionar la afectación cardiológica, la miocarditis, que a veces se desarrolla de forma fulminante. Estos son imágenes de resonancia en donde vemos la alteración del miocardio en estos cortes, este aumento de señal de hiperintensidad nos está indicando una miocarditis y que suelen evolucionar con mucha gravedad y de forma fulminante. Bien, y por último, como conclusiones, pues digo, la afectación pulmonar por el SARS-CoV-2 tiene unos patrones de imagen
que permiten establecer el diagnóstico y severidad, y el diagnóstico incluso en el caso de que tengamos pruebas biológicas negativas o carezcamos de ellas. La aplicación de inteligencia artificial puede ayudar en situaciones de urgencia y de saturación de los servicios sanitarios públicos. Y, por último, señalar que también no es únicamente la afectación del sistema pulmonar, sino también la afectación del sistema nervioso central y cardiovascular, otras áreas en donde se puede diagnosticar precozmente y puede ser de gran importancia pronóstica para estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Tienes bastantes preguntas aquí para hacerte, pero nuevamente tenemos que reducir el número. Luego acordaros que se os van a contestar a todas las que no se hayan contestado aquí en el webinar, se os contestará por correo electrónico. Vicente, cuando se habla de certeza del virus a través de la radiología, ¿se puede descartar otro tipo de infección? Hombre, lo que se puede es afirmar si existe un SARS-CoV-2 en el caso de que no sean los hallazgos característicos de SARS-CoV-2 apuntar a otro tipo de infección o a otro tipo de patología, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o a tromboembolismo pulmonar. Eso quiere decir, y con esto me meto en otra pregunta, que hay marcas específicas o manchas exclusivas del SARS-CoV. En un contexto epidemiológico determinado, sí. Es decir, la radiología sigue lo que es la probabilidad condicionada. Es decir, si tenemos una prevalencia alta, una sospecha clínica alta de infección, podemos afirmar con gran seguridad que la presencia de opacidades en vídeo deslustrado de distribución bilateral y periférica, con ausencia de derrame pleural y de nódulos, nos permite establecer un diagnóstico con una probabilidad próxima al 100%. Sí. Vale, bien, mira, una de las oyentes pregunta por COVID Tools y pregunta si se usa en otros hospitales o solamente en clínicas ACIRES. Bueno, existen otras marcas, no llevan el nombre nuestro de registro, pero sí que está abierto sí que existen cosas similares en el mercado. Nosotros tenemos el nuestro que podemos ofrecer a quien lo necesite. Ok. Y la última, porque tenemos que cambiar, viene de Argentina. En Argentina se utilizan los rayos X y no la TAC. ¿Hay algún patrón específico para las radiografías de tórax? Sí, también lo he presentado. He presentado que había opacidades focales, opacidades reticulares, también la ausencia de derrame pleural, de nódulos, de cambios de enfisema, de lesiones enfisematosas. Todos esos también son hallazgos que también se dan en la radiología simple y que también pueden permitir el diagnóstico. Perfecto. Pues muchas gracias, Vicente, por tu exposición y tus respuestas concretas. Pasamos finalmente a la última presentación de hoy, que vuelve a ser a cargo del profesor César Nombela, que nos va a hablar sobre las perspectivas a corto y medio plazo en relación a los tratamientos, vacunas y evolución del virus. Cuando quieras, César. Buenas tardes de nuevo. Es un placer volver a participar en este seminario que está resultando tan interesante. Hay que hablar ya de perspectivas a corto y largo plazo y sobre todo cómo interferir con la multiplicación del virus y cómo combatirlo. La verdad es que hay que insistir de nuevo, es un virus muy nuevo que sorprendió a todos. Sorprendió a los científicos e investigadores, sorprendió a los clínicos. Entonces, ¿qué es lo que vemos los investigadores en todo esto? Pues un ciclo de multiplicación del virus que tiene, en el que tratamos de profundizar en lo que pueden ser dianas para actuar frente al virus. El virus tiene que entrar en la célula, tiene que desnudarse de la envoltura y entrar con su cápsida y liberar su ácido nucleico al interior. Aquí, en esto y en todo lo demás, lo primero que se trató de hacer, es decir, no nos vamos a quedar exclusivamente en tratar a los enfermos con antitérmicos porque tienen fiebre, sino que hay que buscar algo. Y entonces empezaron, como ha dicho la doctora Alexandrova, a proponer tratamientos que ya están aprobados para otras indicaciones y que aunque no estaban autorizados para esta, realmente por uso compasivo o por el procedimiento que fuera, cabía aplicarlos. Para interferir con la multiplicación del virus, pues en este primer paso aparecieron, entre otras, estas
estos fármacos como la cloroquina y la hidroxicloroquina, que todavía se sigue hablando de ellos sobre su posible utilidad, pero que en algunos casos parecían que podían dar buen resultado. Con la multiplicación del virus, con esta replicación de sus ácidos nucleicos y demás, pues se han tratado de emplear o antivíricos, por ejemplo, ya aprobados para el HIV o para la hepatitis C, que interfieren con la multiplicación de los virus con RNA, o con antivíricos que estaban en estudio y que se habían probado en otros lugares. Aquí hay varias moléculas que están en estudio. Y finalmente el virus es liberado al exterior. Hay otro punto que se ha revelado como muy importante de ataque y que ha debido quedar claro. Esa reacción inflamatoria tan enorme que se produce en algunos enfermos, que es lo que agrava, que se ha calificado como tormenta de citoquinas o tormenta inflamatoria. Combatir, interferir con esto a través de anticuerpos monoclonales, a través de sustancias que realmente pueden incidir aquí, es algo a lo cual también se ha recurrido. Pero como digo, todo esto está sometido a lo que es la experiencia que los equipos clínicos están acumulando. Se han puesto en marcha muchísimos ensayos clínicos, más de 300 en el mundo, para validar estas posibilidades o para investigar otros posibles tratamientos, antivíricos, antiparasitarios y lo que sea, y para combatir esa infección pulmonar, esa inflamación pulmonar más grave. Yo creo que resultados de estos 300 ensayos clínicos vamos a ir teniendo. De hecho, estamos teniendo todos los días y algunos a lo mejor no son demasiado estimulantes porque se esperaba que tal o cual fármaco pudiera ser más eficaz y todavía no lo es, pero los resultados de algunos de estos ensayos se podrán ir sabiendo pronto. En cuanto a combatir esos efectos más graves, es fundamental, porque es la etapa que puede tener un desenlace fatal en el desarrollo de la infección. Aquí hay varias novedades, aparte de esos fármacos que también nos habló la doctora Alessandrova, que interfieren con las citoquinas y demás, están en prueba y muy especialmente en España, células madre mesenquimales que tienen ya un uso determinado en algunos procesos inflamatorios intestinales como la enfermedad de Crohn y que podrían ser útiles para precisamente en esa situación tan inflamatoria poder servir como solución. Y desde luego otras opciones terapéuticas. Hemos dicho que el receptor celular es la proteína enzima convertida a la angiotensina. Hay ya productos de proteínas recombinantes que responden a esa estructura que se tratarían de emplear para bloquear lo que es la fijación del virus a la diana que tiene la célula, a esta enzima convertida a la angiotensina, a través de la cual entra fijándose por su proteína S. Este esquema yo creo que nos puede inducir a pensar que casi a diario en las próximas semanas o en los próximos meses iremos teniendo resultados. Algunos podrán ser alentadores, otros quizá no sean tan positivos como esperamos, pero que el arsenal terapéutico disponible pase de ser usos compasivos o usos razonables de otros fármacos aprobados para otra indicación precisamente en este tratamiento. Y naturalmente en todo esto cabe hablar de la vacuna porque hay un esfuerzo muy notable y muy novedoso en relación con este virus. Sabemos que hay vacunas frente a infecciones víricas que se han descrito hace mucho tiempo, que se han controlado de manera importante, como es el SIDA, el HIV, y que sin embargo todavía no hay vacuna. Por tanto, no podemos estar seguros de que va a haber una vacuna pronto, pero hay tal diversidad de opciones, todas ellas fundamentalmente basadas en esta proteína S, que está aquí esquematizada en una imagen de las que se pueden obtener por los programas tridimensionales, que este receptor que se fija, esta parte de la proteína que se fija al receptor de la célula, que es la que está en buena medida modificada, que pueda ser utilizada. Y hay vacunas que se plantean como el ARN vírico, simplemente una forma de administrar las células de manera que las células produjeran esta proteína y hubiera una respuesta inmunitaria frente a ella. Hay otras planteadas con ADN complementario, ADN o DNA, a veces
empleamos ambas terminologías en español, el complementario en forma de ácido desoxirribonucleico del RNA del ácido ribonucleico vírico. Aquí también podríamos tener una opción. Otra opción es preparar la proteína S en formas recombinantes que puedan producirse en grandes cantidades y administrarse como vacunas. Y finalmente hay otras posibilidades de vectores víricos, por ejemplo, vectores víricos que sean capaces de transportar el gen de la proteína S y activar una respuesta inmunitaria en el organismo vacunado, por ejemplo, el virus de la estomatitis vesicular y algunos otros, y luego las formas concretas del virus SARS-CoV-2, del que nos está castigando tanto, del propio virus, bien sea inactivado o bien sea vivo atenuado. Son muchas modalidades, hay varias plataformas, hay varias ya en uso y está la gran modalidad de que por la situación tan especial que vivimos, desde voluntarios que se ofrecen a que se pruebe la vacuna con ellos, hasta aprobaciones de pasar directamente a ensayos en humanos en un contexto de seguridad. Este es el esquema del panorama que con el que acabo esta descripción. Muchas gracias. Muchas gracias, César, una vez más por esta exposición sobre el futuro en relación con el tratamiento y con las vacunas. Igual que en los anteriores tenemos muchas preguntas y bueno, tengo que decirte 3 o 4. Una de ellas, 2 o 3 de ellos hablan sobre las medicinas transfusionales. Me imagino que las transfusiones de suero. ¿Cómo ves ese asunto? Perdón, ¿las medicinas? Transfusionales, las transfusiones. Transfusiones. La verdad es que ahí se ha planteado, si no lo he dicho, me viene bien la pregunta, se ha planteado en esta infección, como en muchas otras, el suero de pacientes convalecientes, donde se supone que hay una hiperinmunización y hay, por tanto, una presencia de anticuerpos importantes. Es una opción muy clara que ya también se está probando y que muy posiblemente dé lugar a mezclas de sueros con anticuerpos de personas inmunizadas, que sea una opción terapéutica en algunas etapas al menos del desarrollo de la infección. Muy bien. La siguiente es en relación con la posibilidad de que las mutaciones constantes que están sufriendo los virus puedan afectar al desarrollo de las vacunas que estén en marcha. También es una buena pregunta y tampoco tenemos un panorama suficiente para apreciarlo. Hay que decir que desde que se tuvo el genoma en esa fecha 10 de enero que mencioné, se han ido depositando en las bases de datos ya de unir unas 10.000 estirpes, en las cuales cabe analizar una tras una todas las mutaciones, porque indudablemente estos virus mutan continuamente. Es difícil establecer que alguna de ellas tenga una especial relevancia en la virulencia. También es difícil pensar que alguna de ellas tenga una relevancia en la virulencia de aquellas partes del virus que se están tratando de utilizar como inmunización. Pero habrá que estar atentos a esta evolución porque sin duda vamos a seguir encontrándonos en las bases de datos accesibles absolutamente a todo el mundo. La base GISAID tiene sus secuencias disponibles para todos. Vamos a irnos encontrando con la posibilidad de hacer un seguimiento de las diferentes líneas evolutivas que han surgido del virus, que ya van perfilando, incluso nos permiten datos epidemiológicos. Yo espero que desde luego la vacuna pueda cubrir, cuando realmente se encuentre eficazmente, pues la especificidad notable de este virus en cuanto al proceso patológico que produce y combatirlo. Muy bien, César, pues vamos con la última, que sea cortita la respuesta, por favor. Si se suministra la proteína S recombinante a un paciente, ¿qué efecto produciría? El efecto esperado al suministrársela es que induzca anticuerpos frente a esta proteína recombinante, pero que sean capaces de combatir al virus. La respuesta la tendremos justo cuando se apliquen esta modalidad de vacunas. Pues muy bien, pues muchas gracias, César, por esta última charla que nos has dado y que sirve para cerrar este webinar. Y sobre todo agradecerte el doblete que has hecho de la primera y de la última charla. Y con esto también quiero hacer extensible
pues el agradecimiento a los ponentes que nos han acompañado, porque todos lo han hecho fantásticamente bien. Yo creo que han dado una visión realista, positiva y nada triunfalista. Y en esta última charla en concreto, pues también se abren unas ciertas esperanzas de un pronto tratamiento para la curación de los enfermos. Quería dar las gracias también a la cátedra por este apoyo logístico tan fantástico que ha dado, especialmente a comunicación y marketing, y bueno, por la parte de la Universidad Politécnica también. Y finalmente agradecer a la audiencia por compartir este evento. No sé si saben que hemos estado reunidos alrededor de 1000 personas y que hasta el último momento pues se han mantenido en torno a los 800, 900 personas. Creo que esto demuestra el interés que estaba generando un tema como este. Esperamos que muchas de sus ideas se hayan podido resolver y sobre todo que hayan estado a gusto. Y recordar que aquellos que hayan escrito sus preguntas, porque han sido muchas, de verdad, aquellos que hayan escrito sus preguntas, que vamos a contestarlas a través del correo electrónico. Nada más, muchas gracias una vez más y hasta el próximo webinar.